Buenos días chicos, esta es la clase de biomoléculas orgánicas que faltaba. Voy a explicar algunos aspectos importantes acerca de ellas. Solamente recordar que ya habíamos visto que las biomoléculas orgánicas se caracterizaban por la presencia de carbono, por lo tanto podían formar estructuras grandes de carbono, los llamados biopolímeros. Estas biomoléculas orgánicas se caracterizaban por la presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos casos de nitrógeno, y teníamos como ejemplos las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Fuera de esto también vimos dos conceptos importantes. El primero es el de monómeros, que correspondían a las unidades básicas para las formaciones de polímeros. Allí tenemos un monómero. Acá tenemos otro monómero. Y cuando unimos monómeros, como por ejemplo la glucosa, podemos formar polímeros, que son estructuras de mayor tamaño unidas mediante enlaces covalentes. En este ejemplo tenemos un polímero, tenemos varios casos como por ejemplo el glucógeno, el almidón, entre otros polímeros. Entonces partimos viendo el primer polímero importante. En primer lugar vamos a ver los carbohidratos. Los carbohidratos se caracterizan por tener carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura. Estos están en la proporción 1:2:1. Eso significa que por cada carbono tenemos el doble de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. Por ese motivo, una de las formas de representar la fórmula de los carbohidratos es la siguiente: CnH2nON, donde N corresponde al número de carbonos de la estructura. Y como ejemplo tenemos el caso de la glucosa, donde la glucosa al tener 6 carbonos, su fórmula es C6H12O6. Que también es importante saber acerca de los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono, o glúcidos, o azúcares, que el monómero de los carbohidratos son los monosacáridos. Los monosacáridos son estructuras de carbono, hidrógeno y oxígeno, y que al unirse entre sí pueden formar disacáridos, como el que está aquí en la imagen. Tenemos acá un disacárido. Puede formar un trisacárido, un oligosacárido o un polisacárido. Estas uniones se forman mediante enlaces covalentes, y en este caso el nombre del enlace es enlace glucosídico, o también llamado glicosídico, y se caracteriza por poseer un oxígeno entre los dos carbonos del enlace. ¿Cómo se produce este enlace glucosídico? Se produce por la unión de los OH presentes en cada extremo del carbohidrato. Uno de los OH interactúa con el hidrógeno del otro monosacárido y forman una molécula de agua. Esta es una reacción llamada reacción de condensación. Cada vez que se pierde una molécula de agua al sintetizar una macromolécula, le llamamos reacción de condensación. Unimos los monosacáridos, entonces el carbono que queda libre en esta estructura se une al oxígeno que queda libre en el otro monosacárido y forman una estructura de este estilo. Ahí tenemos la unión entre dos monosacáridos. Acá tenemos otra unión entre un monosacárido que es la glucosa y un monosacárido que es la fructosa. Esto forma una estructura denominada sacarosa, y al medio tenemos el enlace glucosídico o glicosídico. Que también es importante saber acá que dentro de los monosacáridos importantes, como por ejemplo la glucosa, la galactosa y la fructosa, al unirse entre ellos pueden formar disacáridos, como por ejemplo la maltosa. La maltosa es la unión entre dos moléculas de glucosa. En el segundo lugar tenemos la lactosa, que es la unión de una glucosa con una galactosa. Y finalmente la sacarosa, que es la unión entre una glucosa y una fructosa. Cuando unimos entonces estas estructuras se pueden formar
grandes conglomerados como los llamados polisacáridos. Estos son los polímeros de los carbohidratos. Algunos cumplen funciones estructurales, mientras que otros cumplen funciones energéticas. Vamos a ir viendo uno por uno. En primer lugar tenemos el almidón. El almidón lo encontramos principalmente en vegetales. Es una fuente energética para los vegetales. Piensen por ejemplo en el caso de la papa o en el caso de algunas semillas. Es la fuente energética para estas plantas, aunque nosotros como animales podemos aprovechar esa fuente energética. Debido a eso nosotros nos podemos beneficiar, por ejemplo, al comer una papa, de extraer glucosa a partir de este alimento. Por lo tanto, es fuente de energía para vegetales, pero a la vez también para los animales. En el caso del glucógeno, es la estructura presente en animales y es la forma de cómo almacenamos glucosa, en este caso en el hígado. Por lo tanto, cumple, entre comillas, una función energética. Recuerden que nosotros cada vez que comemos un alimento, sobre todo rico en glucosa, lo almacenamos en nuestro hígado a través de la insulina en forma de glucógeno. El tercer polisacárido es la celulosa. En el caso de la celulosa se caracteriza por estar presente en plantas y es el formador de la pared celular de las células vegetales. Gracias a esto la planta puede mantenerse erguida a pesar de no tener esqueleto. Le da la rigidez necesaria. Y finalmente tenemos la quitina. En el caso de la quitina lo vamos a encontrar en algunos animales como los artrópodos, ya sean insectos, arácnidos, entre otros, y forma parte del exoesqueleto de estos organismos. Cada vez que veamos un insecto debemos recordar que en su interior no hay esqueleto, sino que todos los órganos se mantienen en su interior gracias a esta cubierta que es el exoesqueleto. Y además podemos encontrar quitina en otro tipo de organismos, como en este caso los hongos. Y en el caso de los hongos forma parte de su pared celular. Sí, los hongos también tienen pared celular. Ahora, si nosotros observamos esta imagen, tenemos acá el polímero almidón, que recordemos está presente en plantas, y aquí tenemos el polímero celulosa, que está presente también en plantas. La diferencia entre ellas es que el almidón tiene una función energética, en cambio la celulosa tiene una función estructural. Si notamos, ambos están formados por el mismo monómero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia radica exclusivamente en el tipo de enlace entre los monómeros. En este caso el enlace se denomina alfa y en este caso el enlace se denomina beta. Pero los monómeros son exactamente los mismos. Ok, en segundo lugar tenemos los lípidos. Los lípidos también son reconocidos como aceites, como grasas. Está formado por 3 átomos especiales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Solo en algunos casos tenemos fósforo presente, específicamente en los fosfolípidos. El monómero de los lípidos es el ácido graso, que es esta imagen que tenemos acá a un costado. Tenemos 2 tipos de ácidos grasos, un ácido graso que se denomina saturado y un ácido graso que se denomina insaturado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el ácido graso saturado se caracteriza porque todos sus enlaces carbono-carbono son simples. Por lo tanto, cada carbono que está unido a otro carbono y a otro hidrógeno está saturado de hidrógenos. Estos puntitos grises representan a los hidrógenos. Si se fijan, esta estructura está llena de hidrógenos, está saturada. En cambio, el ácido graso no saturado o insaturado, en una de sus uniones carbono-carbono presenta un enlace doble. Recuerden que el carbono puede formar 4 enlaces, por lo tanto, si tenemos un doble enlace, vamos a tener espacios vacíos de hidrógeno. No vamos a tener hidrógeno en algunas porciones de la cadena, como por ejemplo acá o acá. Por lo tanto, está insaturado de hidrógenos, no está saturado de hidrógenos. Si yo aplicara algún procedimiento, podría romper este doble enlace y llenar de hidrógeno los espacios faltantes.
Por eso se le denomina insaturado. Si ustedes recuerdan la estructura de un fosfolípido, está formado, aquí lo podemos ver, por dos colas o dos cadenas hidrocarbonadas, una que se dibuja de forma recta y una de forma quebrada. Es justamente porque presenta un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Ahora bien, este ácido graso es el monómero de los lípidos, pero también puede estar asociado a otras estructuras, como por ejemplo un glicerol. El glicerol no es un lípido, pero forma parte de ellos. Y también podemos encontrar algunos esteroides. Entonces, dependiendo de cómo se une el ácido graso con otros componentes, puede formar otro tipo de lípidos. Estas uniones se realizan mediante un enlace que se denomina enlace éster. Y dependiendo de las estructuras que formen, van a ser las funciones. Tenemos 4 funciones principales. La primera función es que es el constituyente principal de la membrana plasmática. En este caso estamos hablando de los fosfolípidos y del colesterol. Los fosfolípidos, recuerden, acá tenemos una imagen, se forma por 2 porciones. Una cabeza, que es la que está acá, que tiene una leve carga eléctrica, por lo tanto se dice que es polar y por lo tanto también es hidrofílica, quiere decir que está en contacto con el agua debido a su naturaleza polar. En cambio, las colas se denominan apolares debido a que solo tienen carbono e hidrógeno, no tienen carga eléctrica. Como son apolares, no están en contacto con el agua. Esto significa que van a ser hidrofóbicas, no van a tener contacto. Por lo tanto, cuando colocamos una molécula de aceite o una molécula de fosfolípido en agua, va a adoptar una posición donde la cabeza va a quedar en contacto con el agua y las colas van a ir en contra del agua, van a quedar hacia arriba. Ahora, cuando agregamos muchos fosfolípidos en agua y los agitamos, se van a formar burbujas. Estas burbujas que vemos en esta imagen se denominan micelas y es la forma que adoptan los fosfolípidos en presencia de agua. Bueno, cualquier aceite en presencia de agua, donde las cabezas hidrofílicas van a estar en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas en contacto con otras colas hidrofóbicas fuera del agua. Otra estructura que podrían adoptar son las bicapas lipídicas que vemos en esta imagen. Las bicapas lipídicas se forman cuando esta micela también toma contacto con el agua en su interior. Si agregáramos agua en el interior de esta micela, lo que va a ocurrir es que los fosfolípidos se van a reordenar y por lo tanto vamos a tener cabezas en contacto con el agua en el interior. En la célula, el interior está en contacto con agua y por lo tanto formamos una bicapa lipídica. ¿Y dónde podemos encontrar bicapas lipídicas? Por ejemplo, en las membranas plasmáticas. Esto es una bicapa, todavía no es membrana plasmática ya que falta, por ejemplo, la unión a proteínas, falta la unión a carbohidratos. Una segunda función es ser un proveedor de energía. Los lípidos son grandes proveedores de energía para un organismo, pero tenemos un orden. El primer proveedor de energía para una célula es el carbohidrato, es la primera fuente energética. Cada vez que la célula requiere de energía va a tomar al carbohidrato como fuente. La segunda fuente de energía son los lípidos. Y por lo tanto, cuando la célula carece de carbohidratos para obtener energía, va a tomar a los lípidos y los va a transformar en carbohidrato para poder ser utilizado como fuente energética. O también puede utilizar el lípido directamente como energía. En tercer lugar, tenemos como una función el ser aislante. Y tenemos dos tipos de aislantes. Un aislante térmico y un aislante electroquímico. En el caso del aislante térmico, ustedes lo pueden notar fácilmente en invierno. Cada vez que tenemos mayor depósitos de grasa en nuestro cuerpo, pasamos menos frío, obviamente.
Pero también es un aislante electroquímico, impide que sustancias pasen a través de su estructura, sustancias con carga eléctrica, por ejemplo. El gran ejemplo que podemos notar es la membrana plasmática. En la membrana plasmática, acá nos faltan proteínas, en la membrana plasmática el sodio, por ejemplo, que tiene carga eléctrica, el potasio, no puede atravesar la membrana. Es un aislante. La única forma en que pase el sodio de un lugar a otro es utilizando proteínas de transporte. Otro ejemplo lo tenemos en las neuronas. En las neuronas encontramos grandes aislantes que se denominan las vainas de mielina y que en esas estructuras no ocurre el movimiento de iones. Y la última función importante es el de mensajería. Tenemos hormonas esteroidales, que cumplen funciones de mensajeros, como por ejemplo la testosterona, el estrógeno, la progesterona, que salen desde una célula endocrina, viajan a través de la sangre y actúan sobre una célula blanco. Acá tenemos distintos ejemplos de lípidos. Por ejemplo, tenemos la vitamina A, que tenemos allí el ácido graso unido a una estructura cíclica. Acá tenemos el ácido graso, el monómero de los lípidos. Ese ácido graso, unido con otras estructuras, puede formar otros lípidos, como por ejemplo los triglicéridos. Acá tenemos 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Y acá tenemos un fosfolípido, 2 ácidos grasos. Y en este costado tenemos una hormona esteroidea. Si se fijan, no posee ácidos grasos, pero es una estructura cíclica que solo tiene carbonos e hidrógenos, por lo tanto es apolar. Y eso le permite atravesar las membranas. En tercer lugar tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se caracterizan por poseer carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo en todos sus ácidos nucleicos. Tenemos distintos ejemplos. Tenemos el caso del ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ARN, ácido ribonucleico, y el ATP, adenosintrifosfato. También tenemos el AMP cíclico, entre otros ácidos nucleicos. En el caso de los ácidos nucleicos, el monómero se denomina nucleótido. Acá tenemos un ejemplo de monómero. Este monómero está formado por 3 estructuras. Una base nitrogenada, que es la que observamos acá, un azúcar, que es la que observamos acá, y un grupo fosfato. Acá tenemos 3 grupos fosfatos. Vamos a ver un nucleótido con mayor detalle. La base nitrogenada, si ustedes se fijan, es una estructura cíclica llena de nitrógenos y tiene un carácter básico. Podemos encontrarla en distintos formatos o en distintos tipos. Podemos encontrarlo como citosina, como guanina, como adenina y como timina en el caso del ADN o en el caso del ARN, un reemplazo, el uracilo. Tenemos esas 5 bases nitrogenadas. Tenemos un azúcar. Este azúcar tiene 5 carbonos que están enumerados acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, al tener 5 carbonos es una pentosa. Sí, tenemos un carbohidrato presente en un ácido nucleico. Ese azúcar o esa pentosa puede ser de 2 tipos, como ribosa en el caso del ARN o como desoxirribosa en el caso del ADN. Se denomina desoxirribosa porque es una ribosa desoxigenada. Si se fijan acá, tenemos un oxígeno junto con un hidrógeno que en este caso no está presente. Y la última estructura es el grupo fosfato, que es un fósforo asociado a oxígenos y le da un carácter ácido al ácido nucleico. Entonces, los nucleótidos se unen a otros nucleótidos mediante un enlace que se denomina enlace fosfodiéster. Se llama fosfodiéster debido a la presencia del grupo fosfato y se forma de la siguiente manera. Tenemos acá un nucleótido, tenemos otro nucleótido. Este grupo fosfato se va a unir al carbono 3 del nucleótido siguiente. Y aquí se va a formar este nucleótido con el enlace fosfodiéster de por medio.
Entonces, tenemos acá distintas funciones de los ácidos nucleicos dependiendo de su estructura. En el caso del ADN, el ADN se caracteriza por almacenar la información de la célula dirigiendo procesos vitales. Recuerden que la base de la herencia es el ADN. Además, tenemos el caso del ARN. El ARN aparece dos veces debido a que tenemos distintos tipos de ARN. En el caso del ribosoma, ustedes recordarán que el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas. El ribosoma está formado por ARN, ARN ribosomal. Entonces, el ARN ribosomal más el ARN de transferencia se encargan de la síntesis de proteínas, ambos ARNs. El ARN ribosomal es el que lee la información donde ocurre la síntesis de proteínas, y el ARN de transferencia es el que lleva los aminoácidos necesarios para sintetizar la proteína. Y el otro ARN importante que ya habíamos visto hace algunas clases atrás es el ARN mensajero, que es el que aparece acá. Este ARN mensajero es el que favorece la expresión de la información genética. Lleva información desde el ADN, saca esa información del núcleo y es leído por los ribosomas presentes en el retículo endoplasmático rugoso, y de esa manera se puede sintetizar la proteína. Entonces es el que favorece esta expresión de los genes. Y por último, otro ácido nucleico importante es el ATP, que es la fuente energética para la célula, es una moneda energética, gracias a ella ocurren una serie de reacciones químicas. Es uno de los grandes motores del metabolismo celular. Y por último tenemos las proteínas. Estas proteínas están formadas por distintos elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos de azufre. ¿En qué casos? En dos aminoácidos, en la cisteína y en la metionina. Esta presencia de azufre es importante para la célula, ya que gracias a ella puede formar estructuras de mayor complejidad por enlaces disulfuro o puentes disulfuro. Vamos a verlo a continuación. Los monómeros de las proteínas se denominan aminoácidos. Acá tenemos una imagen de un aminoácido. En esta imagen tenemos un N asociado, un nitrógeno asociado a dos hidrógenos, y a esto, desde la química orgánica, se le denomina grupo amino. Al otro extremo tenemos un carbono asociado a un oxígeno, a otro oxígeno y a un hidrógeno. A esto se le denomina el grupo carboxilo, o también llamado ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Aminoácido. Aminoácido. De allí viene el nombre de aminoácido. Al centro tenemos un carbono que se denomina el carbono alfa, a un extremo tenemos un hidrógeno y en este otro extremo tenemos una cadena que se denomina cadena lateral. Es este grupo R. Y este grupo R es el que le va a dar las distintas características y funciones a los distintos tipos de aminoácidos. Ese grupo R puede ser de distintos formatos. A continuación vamos a ver distintos grupos R. Entonces, como ya les mencioné, los aminoácidos están formados por el grupo amino, el grupo carboxilo y la cadena lateral. ¿Cómo se unen dos aminoácidos? Se va a unir un grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo amino de otro aminoácido, como lo vemos en esta imagen a continuación. Tenemos acá un aminoácido, tenemos su grupo amino, su grupo carboxilo, tenemos acá otro aminoácido, grupo amino, grupo carboxilo. Entonces, este grupo carboxilo va a interactuar con este grupo amino y va a formar un enlace que se denomina el enlace peptídico. Y mediante la formación de este enlace peptídico, además se elimina una molécula de agua, por lo tanto, esta también es una reacción de condensación. Este enlace peptídico, enlace covalente, es el que permite la formación de estructuras de mayor tamaño.
Y la unión de distintos aminoácidos forma, como ya muestra esta imagen, una cadena lineal de aminoácidos. Ahora, ¿cómo esta proteína puede funcionar correctamente? Para funcionar correctamente, primero debe estar formado por distintos aminoácidos. Aquí tenemos una imagen de una serie de aminoácidos, 20 aminoácidos que utiliza nuestro organismo. La unión de estos aminoácidos finalmente va a permitir la formación de la proteína. Si ustedes se fijan, acá tenemos el grupo amino, acá tenemos el grupo carboxilo, en todos los aminoácidos, amino, carboxilo, y hacia acá tenemos la gran cadena lateral. Si se fijan, todas las cadenas laterales son distintas. Ahí está la presencia de un azufre. Tenemos cadenas laterales de distinto tipo. Aquí tenemos otra cadena lateral, otra cadena lateral. Todas son distintas entre sí. Ahora, ¿qué es importante saber acá? Más que saberse los nombres, es importante reconocer que existen dos tipos de aminoácidos. Unos aminoácidos que se denominan esenciales y otros que se denominan no esenciales. ¿En qué se diferencian estos? Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por nuestro organismo. Nosotros no tenemos las enzimas para sintetizar estos aminoácidos. Por lo tanto, la única forma de obtenerlos es mediante la dieta, mediante alimentarse con fuentes que tengan estos aminoácidos esenciales, como por ejemplo la isoleucina y la leucina. Pero también tenemos los aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados por nosotros. Nosotros tenemos las rutas metabólicas para sintetizar estos aminoácidos, por lo tanto, da exactamente lo mismo que sean consumidos o no por la dieta, como el caso de la alanina y la arginina. Nosotros somos capaces de sintetizarlos. Ahora bien, habíamos dicho de que los aminoácidos se van a unir entre sí formando una cadena lineal de aminoácidos, pero ahora necesitan adoptar una estructura para adoptar también una función. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tenemos esta cadena lineal de aminoácidos que forma una estructura que se llama la estructura primaria de las proteínas. Esta estructura primaria de las proteínas corresponde a una secuencia normal de aminoácidos y que está unida mediante enlaces peptídicos. Esta estructura va a adoptar una forma tridimensional que puede ser una alfa hélice o una beta plegada, una estructura helicoidal como hélice o una estructura semejante a un acordeón. Y esta se forma mediante la unión denominada puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, formados entre aminoácidos alejados entre sí, estabilizan la estructura. Posteriormente, la cadena se vuelve a plegar en sí misma, las hélices alfa interactúan con otras hélices alfa o con betas plegadas y forman la llamada estructura terciaria. Y esta estructura terciaria se forma mediante interacciones ya sean hidrofóbicas o las más importantes los puentes disulfuro, que se forman entre dos aminoácidos que tengan azufre, como por ejemplo, recordemos, la cisteína y la metionina. En este nivel la proteína ya es funcional, puede cumplir funciones para el organismo. Pero tenemos otro nivel adicional que es la estructura cuaternaria, que ocurre por la unión de dos o más cadenas terciarias. Por ejemplo, el caso de la hemoglobina es una forma de estructura cuaternaria. No todas las proteínas van a adoptar esta estructura cuaternaria. Gran parte se va a quedar en estructura terciaria. Pero a partir de estos niveles, las proteínas ya son funcionales. Por último, funciones de las proteínas tenemos varias. Las proteínas son parte importante del funcionamiento de una célula. Una proteína normalmente no cumple funciones energéticas. Solo en casos de emergencia la proteína puede cumplir una función energética, pero en esos casos ya la célula ha ocupado todas las fuentes energéticas posibles. ¿Cuáles sí son las funciones básicas de una proteína? Primero, la estructural, es decir, que permite la formación de otros tejidos. Un tejido se puede formar gracias a la unión de proteínas. Una célula también puede adoptar una estructura gracias a las proteínas, y ahí recuerden el caso del citoesqueleto.
También una función de transporte, gracias a que a través de la membrana plasmática tenemos proteínas que favorecen el movimiento de sustancias, como por ejemplo tenemos los canales iónicos, tenemos algunos poros, tenemos también bombas de transporte. Una tercera función es el movimiento. El músculo se puede mover gracias a la interacción entre dos proteínas que son la actina y la miosina. Una cuarta función es de defensa. Nosotros en nuestra sangre tenemos unas proteínas importantes para defensa que son los anticuerpos. Esos anticuerpos van a marcar y van a eliminar algunos organismos que causan daño, los organismos patógenos. Una quinta función es la de mensajería. Recuerden que los lípidos cumplen funciones de mensajería, en este caso hormonal. Las proteínas también cumplen funciones de mensajería hormonal. Tenemos una serie de hormonas proteicas que cumplen funciones en nuestro organismo, como por ejemplo la insulina y el glucagón. Y finalmente tenemos la función que consideramos más importante para una proteína, que es la enzimática. Las enzimas en general son proteínas, tenemos solamente una excepción, pero prácticamente todas las enzimas son proteínas y cumplen funciones de catálisis de reacciones químicas. En español, ¿qué significa? Que favorece el curso de una reacción química, permite el metabolismo dentro de una célula. Acuérdense el caso de, por ejemplo, la catalasa. La catalasa es una enzima presente en el peroxisoma y que ayuda a detoxificar. Es necesaria la proteína o la enzima en este caso. Esa ha sido la clase de biomoléculas orgánicas. Espero que haya resuelto varias de las dudas. Espero que la clase haya sido de ayuda para ustedes. Nos vemos.